¿Será que despertar todos los días, sintiendo que el mundo sería mejor sin ti? Imagina cargar un dolor tan pesado que el simple acto de respirar parece un castigo. Esta es la historia de una mujer que llegó al fondo del pozo y descubrió que el fondo del pozo a veces es exactamente donde comienza una nueva vida. Hoy vas a conocer la historia de Clara, una historia que casi terminó en tragedia, pero que se transformó en uno de los propósitos más bonitos que jamás hayan existido. Clara tenía 34 años y, para quien miraba desde afuera, parecía tener todo bajo control. Vivía en un apartamento pequeño, pero bien arreglado, en el centro de la ciudad. Trabajaba como profesora de matemáticas en la escuela secundaria. Sus alumnos la querían porque explicaba las cosas con paciencia y claridad, repitiendo los ejemplos cuantas veces fueran necesarias. Ella sonreía cuando saludaba a los vecinos en el ascensor o en la calle. Publicaba fotos de desayunos bonitos en las redes sociales, con tazas coloridas y panes frescos. Pero nadie sabía lo que pasaba cuando la puerta de la casa se cerraba todas las noches. Todas las noches, después de ducharse, Clara se sentaba en el suelo frío del cuarto, con la espalda apoyada en la cama. Miraba el techo blanco y sentía un vacío enorme que ninguna palabra podía explicar. Ella había perdido a su padre muy temprano, aún en la adolescencia, y desde entonces cargaba un agujero en el pecho. Su madre luchaba contra una enfermedad crónica en las articulaciones y apenas podía levantarse de la cama en los días malos. El novio que ella amaba profundamente había terminado la relación hacía 2 años, diciendo que ella era demasiado buena, pero demasiado pesada para él cargar. Desde entonces, Clara cargaba la sensación constante de que era una carga para todos a su alrededor. Ella cumplía sus obligaciones, como un robot programado andaba a clases, corregía exámenes con atención, preparaba la cena para su madre, organizaba los medicamentos y limpiaba la casa. Pero por dentro, una voz constante y cruel susurraba sin parar: ¿para qué continuar? Nadie te necesita, de verdad, solo estorbas en la vida de los demás. Clara todavía no había desistido por completo, pero estaba exhausta de fingir que estaba bien todo el tiempo. Ella sonreía a sus alumnos y vecinos, pero por dentro se sentía invisible e inútil. Y en ese momento de su vida, ella no imaginaba que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Era un jueves común. Clara se despertó temprano, como siempre. Preparó el desayuno de su madre con cuidado. Armó su mochila con los materiales de la escuela y salió de casa, intentando mantener la postura erguida. Al llegar a la sala de profesores, escuchó a 2 compañeras hablando bajo en un rincón. Una de ellas dijo: pobrecita Clara, los alumnos comentan que parece un fantasma últimamente, tan pálida y distante. La otra respondió: sí, creo que ya no aguanta más. Mejor no nos metamos, cada uno con sus problemas. Clara fingió que no escuchó. Entró al salón de clases con el corazón apretado y comenzó la clase. Durante la explicación sobre ecuaciones, un alumno más atrevido preguntó delante de todos a una profesora: ¿está usted bien? Parece que va a llorar en cualquier momento. En toda la clase quedó en silencio absoluto, todas las miradas dirigidas hacia ella. Clara sintió que su rostro ardía de vergüenza y humillación. Consiguió terminar la clase con la voz temblorosa, pero salió de la escuela corriendo, con los ojos llenos de lágrimas y el pecho sofocado. En casa, la situación estaba aún peor. Su madre tenía dolores intensos en las piernas y en la espalda. Apenas podía moverse en la cama. Cuando Clara intentó ayudarla a levantarse para tomar el medicamento, la madre, sin querer, murmuró en voz baja y cansada: hija, a veces pienso que sería mejor si yo ya no estuviera aquí para darte tanto trabajo. Esa frase inocente fue como una puñalada profunda en el pecho de Clara. Ella sintió que el mundo giraba. Fue a su cuarto, cerró la puerta con fuerza
y se derrumbó en el suelo, llorando convulsivamente. Por primera vez, pensó seriamente en acabar con todo. Si ni siquiera mi propia madre quiere ser una carga para mí, ¿para qué existo? ¿Para qué seguir luchando si solo hago sufrir a los demás? El conflicto interno crecía como una avalancha, y lo peor aún estaba por venir esa noche. Esa misma noche, Clara tomó una decisión definitiva. Ella escribió una carta larga y emocionada para su madre, pidiendo perdón por no poder continuar más, explicando cuánto la amaba y cuánto sentía no ser lo suficientemente fuerte. Dobló el papel con las manos temblorosas y lo colocó encima de la mesita de noche, al lado de la foto de su padre. Después, tomó el frasco de medicamentos que guardaba para los dolores de cabeza de su madre. Se sentó en la cama, miró la foto de su padre, que había fallecido, y susurró con la voz entrecortada: Papá, perdóname, lo intenté tanto, pero ya no puedo cargar esto sola. Las lágrimas caían sin parar por su rostro. Ella ya había contado las pastillas una por una, con las manos frías. El corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. En el momento exacto en que llevó la mano a la boca, el celular sonó fuerte en el silencio del cuarto. Era un número desconocido. Clara casi no contestó, pero algo dentro de ella, una última chispa de vida, hizo que deslizara el dedo en la pantalla. Del otro lado de la línea, una voz femenina, calmada y un poco ronca, dijo gentilmente: Buenas noches. Mi nombre es Laura Ansoy, voluntaria del proyecto Escuchar para Saubaj. Recibimos un mensaje anónimo diciendo que alguien en esta región necesitaba conversar urgentemente. ¿Tienes un minuto para hablar conmigo? Clara quedó paralizada, sin poder pronunciar una palabra. Solo podía llorar bajito, con la respiración entrecortada. A Laura no colgó. Ella simplemente esperó con paciencia, sin presión, y en ese silencio largo, Clara sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba completamente sola en el mundo. Pero el dolor todavía era insoportable y parecía no tener salida. Laura continuó hablando con voz suave y acogedora. Yo no sé exactamente lo que estás pasando, pero sé cómo se siente, que el mundo es demasiado grande y nosotros somos demasiado pequeños. Yo ya estuve ahí. Ya quise desistir también, más de una vez. En Clara, entre sollozos, consiguió decir solamente: ya no aguanto más ser una carga para todo el mundo, para mi madre, para los alumnos, para mí misma. Laura respondió con calma: tú no eres una carga, eres una persona que está cargando demasiado sola desde hace mucho tiempo. Cuéntame qué está pasando. Estoy aquí para escuchar. Sin juzgar. En ellas conversaron por casi 2 horas seguidas. Clara contó sobre su madre enferma, sobre el novio que se fue diciendo que ella era demasiado pesada, sobre los alumnos que percibían su tristeza, sobre la sensación constante de inutilidad y vacío. Laura no dio consejos baratos ni frases hechas, solo escuchó con atención verdadera, haciendo pequeñas preguntas que ayudaban a Clara a desahogarse. Y cuando Clara finalmente dejó de hablar, exhausta, Laura dijo algo que ella nunca más olvidó en Clara: a veces necesitamos dejar de intentar ser fuertes solas. Hay gente que necesita tu debilidad para poder ayudarte, y hay gente que te necesita exactamente como eres ahora, con todos tus dolores. Pero antes de colgar, Laura marcó un encuentro para el día siguiente en un pequeño café cerca de la casa de Clara. Yo estaré allí a las 10 horas. Si no apareces, lo entenderé perfectamente. Pero si apareces, yo estaré esperándote con un café caliente. Clara colgó el teléfono sin prometer nada, pero por primera vez en muchos meses, ella no tomó las pastillas. Una pequeña llama de esperanza, casi invisible, se encendió dentro de ella esa noche. Al día siguiente,
Clara casi desistió de ir al encuentro. El miedo y la vergüenza eran enormes, pero algo más fuerte la jaló fuera de casa. Ella llegó al café con los ojos hinchados, las manos frías y el corazón acelerado. Laura era una mujer de unos 50 años, con cabellos grises cortos, mirada serena y una sonrisa acogedora. Ellas se sentaron en una mesa discreta al fondo del café. Después de algunos minutos de conversación ligera sobre el clima y el café, Laura contó su propia historia con honestidad. Ella había perdido a su hijo único en un accidente de auto hacía 12 años. Después de la pérdida devastadora, ella también quiso desistir de vivir y pasó 2 años en depresión profunda, casi sin salir de casa. Hasta que un día, visitando un hospital, conoció a una madre que acababa de perder a su bebé recién nacido. Laura se quedó a su lado por horas, solo escuchando el llanto y el dolor. En ese momento, ella sintió que su propio dolor, por primera vez, servía para algo bueno. Fue allí que nació el proyecto Escuchar para salvar. Laura miró a los ojos de Clara y dijo con firmeza: yo no salvé a mi hijo, pero desde entonces ya acompañé a más de 180 personas que pensaban en desistir, y muchas de ellas hoy están vivas, felices y ayudando a otras personas. Clara sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Entonces, Laura completó, con una sonrisa suave: Clara, tú eres profesora de matemáticas. Sabes explicar cosas difíciles de forma simple y paciente. Tienes un corazón que entiende el dolor. Ya sabes exactamente lo que se siente estar en esta oscuridad, Ann. Y fue en ese instante que vino la gran vuelta en la vida de Clara. Laura dijo calmadamente: y si, en vez de intentar desaparecer, comenzaras a escuchar a quienes están sufriendo como tú sufriste, tu dolor podría transformarse en puente para alguien. Clara quedó en silencio por casi 1 minuto entero, procesando aquellas palabras. Algo dentro de ella se movió profundamente, como si una luz se hubiera encendido en un lugar oscuro desde hacía mucho tiempo. En los meses siguientes, Clara comenzó a cambiar poco a poco, paso a paso. Primero, aceptó ayuda profesional y empezó a hacer terapia regularmente con un psicólogo. Después, pasó a acompañar a Laura en las llamadas voluntarias del proyecto. Al principio, solo escuchaba, sin saber muy bien qué decir. Pero poco a poco se dio cuenta de que su propio dolor la hacía capaz de entender lo que los otros no conseguían expresar con palabras. Un día, una adolescente llamó desesperada, diciendo que ya no quería vivir porque sus padres peleaban todo el tiempo y la culpaban por todo. Clara, con la voz todavía temblorosa, contó parte de su propia historia sin detalles pesados. Dijo: yo también pensé que era una carga insoportable para todos, pero alguien me mostró que mi dolor podía convertirse en puente para otra persona. La niña quedó en silencio por un rato. Después dijo, con la voz emocionada: a nadie nunca me había dicho eso antes. Clara sintió, por primera vez en años, que su vida tenía un sentido mayor del que ella imaginaba. Ella ya no necesitaba ser perfecta todo el tiempo. Ya no necesitaba sonreír forzadamente para esconder el dolor. Solo necesitaba estar presente y dispuesta a escuchar. La mujer que casi desistió ahora estaba ayudando a otros a no desistir. La transformación era profunda y real. El dolor no había desaparecido por completo, pero había ganado un nuevo significado poderoso. 2 años después, Clara estaba de pie en un pequeño auditorio, frente a más de 50 personas que, como ella, ya habían pensado en desistir de la vida. Su madre, ahora más estable, gracias al tratamiento correcto, estaba sentada en la primera fila, sonriendo con orgullo en los ojos. Clara habló con la voz firme, pero emocionada: yo casi desistí de la vida
porque pensaba que no servía para nada y que era una carga. Hoy sé que mi mayo era debilidad, se transformó en mi mayo era misión. No se trata de nunca sentir dolor, se trata de no dejar que el dolor sea el final de la historia. Ella terminó diciendo, con los ojos llenos de lágrimas. Si estás escuchando esto y sientes que ya no aguantas más, sabe que tu dolor no es inútil. Puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar un día. Todavía no has llegado al final de tu historia. El capítulo más bonito puede estar comenzando ahora, justo en medio de tu dolor. El público aplaudió de pie. Muchos lloraban abiertamente. Clara también lloraba, pero eran lágrimas diferentes. Lágrimas de quien encontró propósito en medio del dolor más profundo. La vida no siempre quita el dolor. A veces, ella transforma el dolor en misión. Y cuando eso sucede, la persona que casi desistió se convierte en la razón por la cual otros deciden continuar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. ¿Ya pasaste por algo parecido? Deja en los comentarios. Yo creo que el dolor puede convertirse en propósito. Deja tu like, tu comentario y suscríbete al canal para más historias reales de superación. Y si estás pasando por un momento difícil, sabe que no estás solo, continúa. Tu propósito todavía se está escribiendo. En fin.